empezar a grabar y vamos a continuar con la clase que comenzamos. Vamos a terminar el tema 1, que concierne a la acuicultura en el mundo y los sistemas más comunes de cultivo. Voy a insistir en los sistemas cerrados porque son la tecnología de punta y es la que está permitiendo que puedan desarrollarse los cultivos de una manera más intensiva, con menor uso de agua, con menor superficie de cultivo y una eficiencia a veces 10 o 100 veces mayor. Estamos hablando de un ahorro muy sustancial, unos beneficios también muy altos, pero también estamos hablando de que hace falta que los profesionales como ustedes se entrenen de mejor manera en el uso de la tecnología de punta. Hoy en día los antibióticos quizás forman parte de la historia. Durante mucho tiempo las empresas acuícolas usaban antibióticos de manera indiscriminada y estaba causando un severo problema ambiental, aparte del problema de salud. Piensen que hay enfermedades que responden muy mal a los antibióticos y de las cuales pues la cura se hace complicada. El ébola es una enfermedad terrible. Afortunadamente son muy pocos los casos de ébola, sobre todo fuera de África, ¿no? Pero no tenemos por qué forzar la barra y llamar al demonio, ¿no? Más bien debemos que saber que el uso de antibióticos de una manera indiscriminada lo que está haciendo es seleccionando bacterias resistentes a los antibióticos y vamos a necesitar todo el tiempo nuevos antibióticos. Entonces, pero el uso de los probióticos y los prebióticos hoy en día es muy común en la acuicultura. Los prebióticos son sustancias químicas que se utilizan para dar mayor resistencia, mejores condiciones en el hábitat. Y yo les pasé una conferencia de un profesor de España, la tienen todos en WhatsApp. Espero que todos se molesten en pasarse las hora y media que dura la conferencia, pero véanla. Cada segundo de esa conferencia es oro, por la experiencia que nos transmite el investigador, Cedrián se llama el apellido, sobre el uso de prebióticos. Los probióticos son bacterias, eso es otra cosa. Pero tanto los prebióticos como sustancias químicas, como los probióticos como bacterias, hoy en día son de uso común. Y eso ha permitido obviar el uso de antibióticos, afortunadamente, para la salud pública y para la salud ambiental. Entonces, voy a culminar el tema 1 conversando sobre el biofloc. Los sistemas cerrados, los habíamos visto ayer, tenemos los RAS, que son sistemas de agua recirculante, que requieren un biofiltro. La densidad bacteriana en los sistemas RAS, en la columna de agua de los sistemas RAS, es muy pequeña. Por lo tanto, los productos nitrogenados que se generan en un sistema RAS con alta densidad de animales me va a provocar una acumulación del nitrógeno. La solución a ello es un biofiltro. Sacar el agua de una porción del agua del RAS, mandarla al biofiltro, que ya ayer vimos cómo se construye un biofiltro, vimos el ciclo del nitrógeno, cómo funciona el biofiltro, y ya ustedes están al tanto de este detalle, ¿no? Cómo funcionan los biofiltros. Pero en los sistemas biofloc no hay biofiltro. De hecho, no hay nada más que el tanque con los animales y la columna de agua. A mí siempre me maravillaron, ¿no? Cuando yo iba a la empresa donde Raúl estaba trabajando en Venezuela, me acercaba a los tanques y había que ese olor a melaza tan fuerte. Yo le preguntaba a Raúl y a los colegas biólogos que estaban con él a qué se debía la melaza, y es que había que agregarle una fuente de carbono orgánico que estimulara las bacterias gram positivas. Esas bacterias, al ser estimuladas, compiten con las bacterias gram negativas y las eliminan. Entonces, las bacterias gram positivas son las que nos convienen en un sistema de cultivo. Las gram negativas son las que debemos evitar.
Entonces, el sistema bacteriano, la composición bacteriana del biofloc es muy alta. Por eso no requiere biofiltro. Ellas mismas están allí, van a utilizar todos los productos nitrogenados y el fósforo y el potasio que se va a liberar normalmente a la columna de agua, lo van a convertir en alimento y esos folículos, esas partículas que flotan en el biofloc van a constituir fuente de alimento. Pero eso tiene sus bemoles, que es lo que vamos a ver seguidamente. Entonces voy a compartir el escrito que tengo. Ya va, estamos pasando la lista y lo interrumpí. Ok, entonces teníamos, bueno, es que ni siquiera empezamos. Catherine Aguirre, John Anthony Alcibar, Exxon Anchundia. Presente. Ajá. Raciel Arellano, Francia, Erika Ávila, Agustín Bailón, Denise Barreto, Jocelyn Bravo, Ronald Briones, creo que Ronald está, ¿verdad? Sí, biólogo, estoy aquí. Mercedes Cedeño, Jorge Cedeño. Presente. Cristian Cedeño. Presente. Dolores Maribel. Presente. Ajá. Catherine Delgado. Luis Joel Delgado. Luis Joel Presente. está. Brian Delgado. Johan Alexander está presente. Johnny Huerta. Hans Limongi. Jonathan López. Yandri Lucas. Eric Macías. Presente. Willy Macías. Jan Javier Macías. Presente. Víctor Manuel Macías. Presente, doctor. Wilton Macías. No, Wilton no está, ¿no? Yuriel está. Luis Fernando Presente. Mendoza. Luis Fernando Mendoza. Sí, ya, Yuriel, te puse la asistencia. Presente, doctor. Luis Fernando. Miguel Ángel Mendoza, está presente. Presente. Jordi Mero. Stephanie Montalbán. Presente. Irina Montes de Oca. Christopher Mora. Presente. Christopher. Kevin Moreira. Beleida Pin. Presente. Isabela Pincay. Giovanni Quijije. Ronald Rosado. Presente. Jonathan Ruiz. George Michael Vélez. Guillermo Alexander. María José. Y Catherine Yulex. María José está presente. Ok, bien. Entonces, bueno, falta casi la mitad del curso, ¿no? Pero bueno, no puedo hacer nada al respecto. Bien, entonces me voy a compartir el archivo. Este texto se los paso a su WhatsApp al terminar la clase. Es el tema 1 completo, ¿no? Solo que en la parte de circuitos tuvimos lectura. Voy a cargar las lecturas a este documento antes de pasárselo para que lo tengan en sus bibliotecas. Entonces, sistemas completamente cerrados son los sistemas RAS, pero el BioFloc es un sistema RAS
muy particular, ya que no requiere biofiltro. Entonces dice, esto es de Castro 2021, los estudios han demostrado que el biofloc se puede utilizar como alimento o como fuente de nutrientes para los camarones cultivados, ya sea a través de la ingesta directa del agua de cultivo o como ingrediente. Uno puede, vamos a ver que uno puede preparar el biofloc aparte, secarlo y suministrarlo como si estuviéramos alimentando con un alimento balanceado. En este sentido, el señor Castro investigó el valor de los nutrientes y la contribución del biofloc al crecimiento de Peneus banamei alimentados con dieta restringida de ácidos grasos esenciales. EFA es Essential Fatty Acids y aminoácidos esenciales, Essential Amino Acids, ¿no? Un total de 6.144 camarones de aproximadamente 3 gramos de peso fueron criados en 48 tanques al aire libre de 1 metro cúbico, bajo 128 animales por metro cúbico, y se los alimentó con 12 dietas durante 72 días en un sistema dominado por biofloc. Las dietas contenían 31% de proteína cruda, es normal esta porcentaje de proteína, y 8% de lípidos totales. Los ácidos grasos esenciales y los aminoácidos esenciales dietéticos se manipularon reduciendo progresivamente la inclusión de aceite de pescado de 2 a 1 y 0%, y harina de pescado 12, 8, 4 y 0%, lo que resultó en un diseño factorial de aceite de pescado, harina de pescado de 3×4 dietas, como lo está viendo acá. La contribución relativa del biofloc y las dietas al crecimiento del camarón se estimaron utilizando el análisis de espectrofotometría de masas de isótopos de carbono estable. Esto es una técnica muy utilizada últimamente. El problema es que no la podemos usar en la facultad porque no tenemos un espectrógrafo que nos lea los isótopos estables. En otros países, pues este equipo estaría disponible. Yo sé que en México he visto muchos estudios que se hacen con isótopos estables. Doctor, Dime, dígame. una preguntita. ¿Qué significa entre paréntesis el 13 y la C? ¿Esa es la temperatura o...? No, eso es el carbono 13. El carbono tiene 3 isótopos. El carbono 14, que es radioactivo, el carbono 13, que no es radioactivo, y el carbono 12, que es estable. ¿Por qué varía el número? El carbono tiene número atómico 8, si no me equivoco, pero el peso atómico va a variar porque depende de la cantidad de neutrones que tenga. Entonces, el número de protones se mantiene, pero el número de neutrones puede cambiar. Entonces, cuando el carbono tiene muchos neutrones, se vuelve radioactivo, el carbono 14. Cuando nosotros, cuando cualquier ser vivo muere, la proporción carbono 14, carbono 13 es constante. Pero en la medida que pasa el tiempo, el carbono 14 se va reduciendo a una velocidad que ya se tiene conocida y se va transformando en otro tipo de compuesto. Entonces, en la medida que la relación carbono 14-carbono 13 va disminuyendo, uno sabe cuándo murió el organismo. Por eso podemos usar carbono 14 para fechar el momento en que vivió un árbol o un fósil o algún organismo vivo, pero creo que llega hasta 60.000 años. Más allá tenemos que usar otros isótopos que tienen vida media mucho mayor que la del carbono. Ok, entonces, ¿aclaraba el asunto del carbono 13? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Okay. En el momento de la cosecha, la supervivencia final de camarón, 79%, el rendimiento, 1.400 gramos por, o sea, 1 kilo 400 gramos por metro cúbico, el factor de conversión de alimento, 1.88, y AFI, no sé lo que significa. Así que, nada. Pero el factor de conversión de alimentos sí es muy importante porque ¿cuántos kilos de alimento hubo que suministrar para producir 1 kilo de camarón?
Obviamente el factor de conversión de alimenticio está de peso seco a peso húmedo. O sea, el camarón está peso húmedo y el alimento está en peso seco. Entonces 1.88 significa 1.88 kilos de balanceado por kilo de camarón fresco. Ok, entonces no se vieron afectados por el tratamiento dietético. Es decir, qué curioso, ¿no? Sin embargo, el crecimiento semanal fue significativamente menor con dietas privadas de aceite de pescado y que contenían niveles más bajos de harina de pescado, en comparación con los niveles más altos, 8 y 12%. La supervivencia, el rendimiento. Ahora, ¿cómo si el crecimiento? Esta es una duda que yo les manifiesto, porque si el crecimiento semanal fue menor, ¿cómo es que al final del ensayo yo tengo el mismo rendimiento con todos los 48 tratamientos? Yo esperaría que al que no le dieron pescado, harina de pescado ni aceite de pescado, pues creció menos y rindió menos. Pero bueno, será cosa de escribirle a Castro y que nos explique. El peso corporal del camarón se vio afectado significativamente por la inclusión dietética de aceite y harina de pescado, y su interacción variando de 13 en la dieta 00 a 14 gramos en la dieta 212. Vamos a lo que me interesa. El Biofloc contenía un alto... el Biofloc tenía un alto contenido de cenizas. Fíjense, 58%, eso es mucho. O sea que el Biofloc son sedimentos que están flotando en el agua, porque casi el 60% son elementos inorgánicos. Los niveles bajos de lípidos, 1,6%, eso es muy poco, y un contenido de proteína cruda de 7%, de 7 a 18, de 7 a 7, prácticamente 8 a 18%. Eso no es nada despreciable. Es decir que tenemos 60% inerte, 2% de lípido y 18% de proteína cruda. El resto del porcentaje me daría 60 más 18, más 60 más 20, 80. El resto 20% son otros elementos como carbohidratos, ¿no? Las firmas isotópicas en el músculo del camarón en la cosecha se volvieron más negativas en comparación con los valores observados en la siembra, acercándose a los valores en las dietas utilizadas. Estimamos que en las dietas experimentales contribuyeron en promedio con 91% de crecimiento del carbono del camarón y el resto se atribuyó al Biofloc. Es decir, el balanceado le dio el 92% y el Biofloc el restante. Si el 92 me lo da el balanceado, el 8% restante me lo dio el Biofloc. Es decir, que nuestros resultados demostraron que los juveniles de Penaos Baramey, criados en un sistema dominado por Biofloc, obtienen la mayor parte de su nutrición y crecimiento de alimentos artificiales. El Biofloc actúa como una fuente de alimento complementario, pero proporciona una fuente limitada de nutrientes dietéticos clave para el crecimiento del camarón. Por ejemplo, no tiene casi grasa y el camarón requiere que se le suministren los ácidos grasos esenciales como el ácido EPA, DHA y DPA. Eso, los nombres, el EPA es eicosapentaenoico, el DHA docosahexaenoico y el DPA es docosapentaenoico. Son 3 ácidos poliinsaturados que no podemos los animales producir, lo producen las microalgas y por la cadena trófica se conducen hacia todos los animales. Entonces, vemos que el Biofloc aporta un 8% de la energía que requiere el camarón para crecer. Prácticamente no aporta grasa. La fuente proteica sí no es nada despreciable. Pero vemos que tiene limitaciones. Pues. Más adelante vamos a leer algo sobre esto, ¿no? Ahora, Raúl Ramírez, que es el colega que nos ha estado ayudando en este curso, aunque ustedes no lo conocen, dice, los resultados expuestos en el presente trabajo de investigación concuerdan con mi experiencia personal en el área de cultivo de camarón en la fase de precría. Por mi parte, sí recomiendo generar bioflóculos con el aporte de agua de consorcios probióticos y oligosacáridos funcionales,
como el almidón de maíz. Bueno, el almidón no es un oligosacárido, es un polisacárido, ¿no? Porque estos bioflóculos generados ayudan a mantener una mejor calidad de agua de cultivo y sirven como alimento suplementario, sobre todo en la fase de aclimatación de la larva, en su fase de transición desde la larvicultura hacia la precría, ya que estos bioflóculos pueden ser abundantes en la columna de agua y de muy fácil acceso a las pinzas de los camaroncitos para la poslarva que recién entra en fase de precría. Estamos hablando cuando el laboratorio suministra la poslarva a las unidades de cultivo que la van a engordar. Entonces, esa poslarva llega a unas lagunas relativamente pequeñas y lo que Raúl recomienda es que se agreguen bioflóculos, ya sea almidón de maíz, a los cuales se van a unir los probióticos que se colocan en el agua también. Entonces, al ingerir las partículas de almidón, fíjense que es almidón de maíz sin cocinar, porque si lo cocino, se me vuelve soluble y se vuelve entonces el agua, se pone como si fuera una pasta, ¿no? Que no es la idea. Entonces, los alimentos microextruidos de alta calidad formulados para esta fase de cultivo cumplirán su función nutricional a cabalidad y aún más si son acompañados de bioflóculos conformados primordialmente de bacterias probióticas. Bien, una abundante aireación es requerida para el mantenimiento de bioflóculos saludables para el camarón. El problema es que los bioflóculos pueden precipitar y para mantener la columna de agua hay que mantenerlos aireados, ¿no? Hay que mantener el flujo, la turbulencia en el agua para que los bioflóculos se mantengan en la columna de agua. Ok, ahora este trocito que viene tiene que ver con el uso del biofloc ex situ. Es decir, ya no lo tenemos en la columna de agua, sino que lo tenemos fuera y lo filtramos y lo secamos. Dice, el biofloc ex situ, esto debería, como es latín, se pone en cursiva, se puede producir en bioreactores de crecimiento suspendido. Luego de que el biofloc secado en polvo se puede utilizar como complemento alimenticio para mejorar el rendimiento de crecimiento, la respuesta inmunitaria y las actividades metabólicas de camarones como Peneus monodon y Peneus manamé. Ahí evaluaron la incorporación de pellet comercial de 5 y 10% de harina de biofloc producida ex situ, resaltando el incremento de DHA y ácido araquídico. Bien, entonces lo que quería era que vieran, el biofloc yo lo puedo preparar, agrego partículas como almidón de maíz, agrego probióticos y las bacterias van a colonizar la superficie del almidón porque a fin de cuentas ellas tienen la capacidad de descomponer la glucosa que está unida con ese polisacárido y van a vivir de ella. Entonces, me van a colonizar ese flóculo de almidón y van a empezar a crecer de tal manera que tengo flóculos de almidón recubiertos con bacterias probióticas. Las bacterias probióticas, algunos ejemplos serían las que se usan para el yogur, que es Lactobacillus. En la Universidad de la SPAM, en Calceta, hay un grupo de microbiólogos de la Facultad Veterinaria que trabajan en producir probióticos. Ellos sacan camarones del mar, revisan los intestinos, obviamente el camarón se muere, y del intestino hacen extractos de bacterias que viven allí. Y de esa manera tienen entonces líneas puras de bacterias que pueden ser usadas como probióticos. Por lo general, los probióticos en Ecuador se importan, pero uno de los poquísimos laboratorios que trabaja con probióticos naturales ecuatorianos es el laboratorio de la Facultad Veterinaria de la SPAM, en Calceta. Cuando yo les daba clase en biología pesquera, otra asignatura, yo me lo solía llevar, prepandemia, yo me lo solía llevar a Calceta para que vieran los laboratorios fantásticos que tiene esta universidad. No solamente las fábricas de alimentos, tienen una fábrica de alimento balanceado, tienen además una fábrica de frutas,
cacao, ahora producen chocolate. Antes producían mermelada. Tienen una planta de lácteos para producir helados, yogur, mantequilla, queso. Y tienen una fábrica de cárnicos también, todavía más bonita, para producir pues salchichas, embutidos, y también pues producen trozos de carne porque ellos tienen ganado, ¿no? en la SPAM. Y pues procesan cerdos, vacas, y el material pues se vende, ¿no? Se vende a la comunidad universitaria, ¿no? Creo que no tienen firma registrada para poder vender fuera de la universidad. Pero bueno, si tienen oportunidad ahora de visitar Calceta, pues aprovechen, porque realmente vale la pena ver las instalaciones que tiene esa universidad. Bueno, lo que yo le preguntaba al profesor Daniel Arana y a Raúl Ramírez antes de clase es que cuál era la razón de que en el BioFloc no hay un biofiltro y en el RAS sí. Entonces yo le decía, ¿será que la densidad bacteriana en el RAS es mucho menor que en el BioFloc? Y ellos me responden, desde el punto de vista, sí, la comunidad bacteriana en un RAS está en el biofiltro y no en el cuerpo de agua donde están los animales. También hay que tener en cuenta que hay RAS de agua clara que se usa mucho en piscicultura marina. Aquí la carga bacteriana ni siquiera se usa como fuente alterna de alimentos. Simplemente se fomentan las bacterias para completar el ciclo del nitrógeno. En todo caso, en el grupo hay un colega que trabaja diseñando sistemas RAS en Europa y seguramente él tiene más que decir. ¿Quiere que le pregunte? Yo le dije que sí. Así que bueno, en la medida que yo vaya teniendo más información sobre estos sistemas con RAS y con BioFloc, pues se los voy suministrando porque esto es tecnología de punta. Yo formo parte del grupo de acuicultura de Venezuela y allí pues hay investigadores que están regados por todo el mundo, como hay venezolanos por todo el mundo hoy en día. Para los venezolanos, Doctor, el planeta es el país. Dime. una preguntita, ¿de qué manera dice que absorben el nitrógeno? ¿Y qué organismos exactamente lo Son las absorben? bacterias. Las Las bacterias bacterias. que están sobre el BioFloc. Piensa, el BioFloc es el 60% inerte, sedimento, Claro. o puede ser Procedimiento. restos, fibra. Por ejemplo, la fibra no se digiere. Entonces puede ser restos de fibra que vienen con el alimento balanceado. Entonces esa fibra te proporciona estructuras indigeribles sobre las cuales se van a depositar las bacterias. También pudieran ser arcillas, pero la fuente de arcilla en un BioFloc es muy pequeña, ¿no? Si acaso existe. Es más bien pensemos que deriva de las fibras del alimento balanceado o del almidón que se le coloca. De esa manera compensan lo del ciclo de nitrógeno, ¿no? Sí, las bacterias que están allí utilizan el amoníaco, el amonio, como fuente de nitrógeno y lo convierten en proteínas. Oh. Y a su vez, entonces, ellos se constituyen en esa fuente proteica que tiene 18% de proteína, ¿no? Ya, listo. Ok, ¿se aclaró el asunto? Sí, gracias. Entonces, el BioFloc, fíjate, el BioFloc no tiene recambio de agua. Lo único que se hace es que se agrega agua para compensar el agua que se evaporó, porque si no, la salinidad puede aumentar mucho. Y cuando aumenta la salinidad, el camarón se estresa y crece menos. El camarón vive entre agua de mar a 34 gramos de sal por kilogramo de agua, hasta aguas de muy baja salinidad, como 2 gramos de sal, 2 unidades prácticas de salinidad, como los crían en chones, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario sobre lo que estamos viendo en esta clase? Doctor, ¿y qué tipo de bacterias son? Mira, yo me imagino que se deben parecer mucho a los lactobacilos, más que a los vibrios. Yo creo que se le coloca melaza, que como lo dije anteriormente en la clase, para promover la presencia de lactobacilos y que me compitan con bacterias que están presentes naturalmente en el agua, como los vibrios, pero a mí no me interesa tener vibrios, a mí me interesa tener lactobacilos. En este caso los probióticos son, ¿no? Claro, pero es que son varias bacterias que constituyen los probióticos. Lo que pasa es que no me sé los nombres, pero uno de ellos yo sé que son los lactobacilos. Esas son las famosas bacterias
Vale. De todas maneras lo puedo averiguar y se los comunico. ¿Cuáles son las bacterias que constituyen los probióticos? Claro, pero eso viene parte de las bacterias beneficiosas, ¿verdad? Que están dentro de un sistema. Sí, claro, pero fíjate, aquí lo que dice es, a ver, ¿dónde lo leímos? Lo decía Raúl. Dice, por mi parte, sí recomiendo, estoy leyendo acá, ¿no? Dice, por mi parte, sí recomiendo generar bioflóculos con el aporte de agua de consorcios probióticos y polisacáridos funcionales como el almidón de maíz, porque estos bioflóculos generados ayudan a mantener una mejor calidad de agua de cultivo y sirven como alimentos suplementarios, sobre todo en la fase de aclimatación de la larva, en su fase de transición desde la larvicultura hacia la precría. Entonces, pero ¿cómo me aseguro que tengo las bacterias que deseo? Las coloco. Yo compro los probióticos. En la SPAN me los pueden vender o me los pueden suministrar y yo lo que hago es multiplicarlos. O los puedo comprar a cualquier laboratorio que me los suministre el probiótico. El hecho de que yo me compro eso viene en líquido y le agrego el líquido al tanque donde tengo el biofloc. Entonces yo me estoy asegurando que las bacterias que coloco son las que yo quiero colocar. Y voy a generar los flóculos agregando o arcillas o almidón de maíz, y el hecho de yo tener la aireación intensa me permite mantener la columna de agua en movimiento, de tal manera que los flóculos no precipiten. Entonces es toda una técnica, el uso de biofloc. Requiere un control, como ya habíamos dicho, en todos los sistemas intensivos, requiere un control muy estricto de los parámetros ambientales, temperatura, oxígeno, pH, para asegurar que los animales tengan la mejor calidad de agua posible, y un error puede ser muy costoso. Piensen que tenemos densidades de 100 o 200 animales por metro cuadrado. En el caso de los camarones pudiéramos tener más si es por metro cúbico. Hay alguien me está llamando, pero mi nieto se llevó el teléfono. Bueno, ¿alguna otra pregunta o un comentario? Yo entiendo que es un tema curioso y interesante, además. Ya con la lectura después que le vamos a dar, tal vez en la próxima clase saldrán algunas preguntas, porque está bien interesante el tema. Bien, entonces yo les voy a pasar esto, le voy a agregar los componentes de ayer, porque no se los agregué todavía, antes de pasárselo al WhatsApp. Ya que me está escribiendo Erika, creo que es Erika Ávila. Ávila, Erika Susana. Vamos a ver qué me dice. Ah, ok. Sí, pero no es nuestra Erika, es la Erika del Instituto Tecnológico Luis Arboleda Martínez. Le voy a decir que estoy en clase y que la llamo después. Bueno, aquí me escribe Kevin Moreira. Bien, Kevin Moreira se excusa. Moreira Kevin. Ok, listo. Entonces vamos al tema 2. Vamos a parar de compartir y Fernando, está de lo más simpática de esa foto. Por cierto, que es donde trabajas, en una venta de una mercería. Mendoza. Es un local de repuestos. Sí. ¿Pero repuestos de qué?
Que parecen ganchos. Autos. Repuestos de auto. Ok. Bien. Bueno, entonces vamos a compartir el otro tema que es, ya va, ¿qué se me hizo? Sí. Entonces, Exxon, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Cárpite. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, ya, gracias, Exxon. Listo. Lo que necesito es compartir la... Ok, entonces vamos a iniciar el tema 2. Al terminar el tema 1, pues tenemos que hacer un deber que lo voy a pensar, todavía no lo tengo listo, y se los voy a pasar a su WhatsApp y al aula virtual para que lo preparen, y tendríamos que tenerlo listo. Es un ensayo que les voy a pedir para la semana que viene, para el miércoles de la semana que viene. Bien, entonces el tema 2 comienza con esto. ¿Cuál ha sido? ¿Se está viendo, Stephanie? Sí, se puede. ¿Cuál ha Sí, sido? sí se está viendo. Ok, chévere. Entonces tenemos, ¿cuál ha sido y debe ser el papel de los entes gubernamentales y privados que apoyan la acuicultura nacional? El análisis del trabajo de las Secretarías de Acuicultura y Pesca, el IPIAP, el SENAIMESPOL, el ISNAP, el ICS El Oro, la UTM Bahía de Caracas, la Universidad Técnica de Machala y la PUCE. He puesto los institutos que más tienen que ver con acuicultura en el Ecuador. Puede haber otros de lo cual yo no estoy al tanto. Si ustedes están al tanto, avísenos, díganme, profesor, tal instituto, tal universidad tiene un papel importante en el área acuícola, pero hasta ahora es lo que tengo. Entonces vamos a ir uno por uno hablando de la subsecretaría. La primera es la Subsecretaría de Acuicultura. ¿Cuál es el papel de la Subsecretaría de Acuicultura? ¿Cuál ha sido y cuál debe ser, según ustedes, ¿no? Entonces, Subsecretaría, la SRP sería Subsecretaría de Recursos Pesqueros, la de Acuicultura sería SAC, del Ministerio de Producción. Fíjense que muchos de ustedes han hecho o están haciendo o van a hacer pasantía en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, mas no en la Subsecretaría de Acuicultura, lo cual, a mi entender, es un error. El problema es que la Subsecretaría de Acuicultura queda en Guayaquil, pero pudiera ocurrir que algunos de ustedes tienen familiares o las posibilidades de vivir en Guayaquil durante el tiempo de la pasantía. Pero sin embargo no se ha explotado. No conozco ningún estudiante que haya hecho pasantía en la Subsecretaría de Acuicultura. Y eso pues es un déficit, porque cuando formamos biólogos pesqueros, los formamos tanto en el área pesquera como en el área acuícola, como en el área de procesamiento. De hecho, muchos de ustedes trabajarán como observadores pesqueros a bordo o estarán en la subsecretaría como de recursos pesqueros como inspectores de pesca, o se irán a las líneas de producción de acuicultura, como ya tengo estudiantes en esa labor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la Subsecretaría de Acuicultura? ¿Cuál es el papel fundamental según ustedes? Pueden ser varios, ¿no? Vamos a ver, vamos a irlos poniendo a la medida que ustedes me van diciendo, pero el papel de ellos es fundamental. El Ministerio de Producción también va en lo que son las subsecretarías. Las subsecretarías son parte del Ministerio de la Producción, solo que el Ministerio de la Producción se divide en varios viceministerios, y el Viceministerio de Acuicultura y Pesca es el que supervisa a las 3 subsecretarías, la de Acuicultura, la de Pesca y la de Sanidad
y calidad, creo que es así, sanidad y calidad de alimentos. Ah, ya. Entonces, vamos a ponerlo para que no se llama Ministerio de Producción, Comercio, Inversiones y pesca. A lo mejor me falta una palabra, ¿eh? Si quieren lo buscan, si alguien tiene oportunidad de buscarlo en Google un momentito y ver cuál es la palabra que me falta. Pero entonces esto tiene el viceministerio de Acuicultura y Pesca. Que debe estar en Quito, y las subsecretarías de Acuicultura Entonces, la Subsecretaría de Pesca está aquí en San Mateo, la de Acuicultura está en Guayaquil, en un edificio aparte, y la de Sanidad y Calidad de Alimentos está en el edificio del IPIAP. No sé si alguna vez han estado ustedes en estos edificios. ¿Ya entonces has estado alguna vez en Guayaquil? Jean Macías. No, biólogo. Nunca. Pero en Guayaquil, No. bueno, a lo mejor has ido a Guayaquil, pero no al viceministerio. Pero ahí no. Bien, entonces, seguimos. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental del ente regulador de la acuicultura nacional? Que es la Subsecretaría de Acuicultura, la que da los permisos para que la gente monte sus instalaciones acuícolas. Entonces, bueno, ya lo estoy diciendo, permisología. Si uno quiere montar una camaronera, una cultivo de chame, o cualquier un palangre para cultivar ostras, o una truchicultura en Morona, Santiago, pues necesitan la permisología por parte de la Subsecretaría de Acuicultura. Ok, una de ellas. Dime otra. Vamos, Ronald, anímate. ¿Qué papel le ves tú al ente gubernamental que regula la acuicultura nacional? Los papeles que le vemos. Puede ser que fomenta la acuicultura como otro método de Correcto. Fomento de pesca. las actividades acuícolas. Puede que no lo haga directamente porque ellos no tienen recursos económicos para eso, pero sí pueden facilitar la consecución, facilitan que la banca disponga de recursos para el fomento de las empresas acuícolas. Ok, entonces, muchas veces los estados, el estado ecuatoriano, le dice, o un empresario quiere montar una banca. Ustedes han visto cuando circulan por Manta que hay unos bancos muy chiquitos. Banco de Mero, otro banco, la Mutualista Pichincha. Obviamente los grandes bancos son tres: el Banco Pichincha, el más grande de todos, el Banco del Pacífico, que tiene un porcentaje alto de fondos del Estado, más no completamente del Estado,
El Banco Ecuador, Banecuador, que aunque es completamente del Estado, es un banco relativamente pequeño, y el Banco Guayaquil. Esos son los tres bancos, quitando el Banco del Ecuador, Banecuador, los tres bancos que mencioné son los monstruos de bancos del país, y luego tiene otro montón de bancos. Pero cuando un empresario o una compañía dice, yo quiero montar un banco, y se va a la superintendencia de bancos y le dice, yo quiero montar un banco, le van a decir, bien, perfecto, díganos qué nombre quiere poner, pero le van a poner las restricciones de que un cierto porcentaje de los créditos tienen que ir al área de producción de comida. Puede ser agrícola, ganadera, pesquera o acuícola. Entonces, esas disposiciones las puede fomentar la Subsecretaría de Acuicultura, que le pide a la Superintendencia de Bancos que establezca ciertos porcentajes obligatorios para el fomento de la acuicultura. Entonces, si yo quiero tener un banco, obligatoriamente tengo que cumplir con esa norma, si no me dedico a otra cosa, pero no puedo tener un banco sin atender las necesidades de los acuicultores. Entonces, esto es una actividad importante. Vamos con otra. Yuriel, ¿qué se te ocurre? Si tú quisieras montar una empresa acuícola en Esmeraldas, ¿tú crees que la Subsecretaría de Acuicultura te pudiera ayudar a decir en qué sitio poner la empresa en Esmeraldas? Marín, abre el micrófono. Nada, Yuriel no nos quiere ayudar. A ver, Fernando. Si un ente te puede ayudar a localizar el sitio geográfico donde montar una actividad acuícola, ya sea en tierra, ya sea en el mar o mar afuera, en la costa o mar afuera, ¿cómo se llama ese hecho, esa posibilidad, esa gestión? Voy a repetir que se cortó al principio, justo al principio. Si un ente cualquiera, en este caso la Subsecretaría de Acuicultura, te ayuda a detectar el sitio geográfico para poner una unidad acuícola, ese hecho, esa capacidad que tiene la Subsecretaría, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre le podemos poner a esa capacidad que tiene de evaluar geográficamente las posibilidades de sitios para acuicultura? Esto tiene un nombre muy específico, que es lo que quiero que me digan. Igualmente, dime. La verdad que no sabría. Tendría que ver algo con la geolocalización, pero ya filtrada a lo que necesita, en este caso, pues los lugares estratégicos, ¿no? Ok, si yo quisiera poner una planta para fabricar helados, yo iría al IGAT Manta, al municipio, y le pregunto dónde puedo poner la planta. Entonces, eso se llama ordenación del territorio. Entonces, como ellos son los que dan los permisos, ellos también tienen ordenado el territorio y saben dónde, en qué sitio podemos poner granjas acuícolas y en qué sitios no. El hecho de yo poner una granja acuícola con jaulas flotantes significa que los barcos que circulan por el mar no van a poder pasar por allí porque no, se llevarían por delante las jaulas, ¿verdad? Entonces, hay zonas de alto tráfico, como por ejemplo la cercanía al muelle de Manta, donde la subsecretaría indicaría que no es viable poner jaulas flotantes cercanas a la ciudad de Manta. Tenemos que ponerlas a los lados de la ciudad de Manta, como estaban en Jaramijó. Estaban 8 millas para afuera y no había ningún riesgo de que los barcos se llevaran por delante las jaulas flotantes. ¿Se entendió esta parte? Briones, dime. Ok, entonces seguimos. La subsecretaría se encarga de la permisología, del fomento de actividades acuícolas,
directa o indirectamente. Indirecta pues a través de la banca. Directa, a ver, ¿qué actividades directas pudiera hacer la Subsecretaría de Acuicultura para fomentar la acuicultura? Aquí vimos que facilitan que la banca disponga de recursos. Eso es una actividad que pudiera funcionar. Pero dígame otra que funcionaría. ¿Qué hace falta para que una persona se anime y ponga una unidad acuícola? Además del dinero. Demanda de algún producto. Ok, conocimiento de mercado. Pero la subsecretaría me puede ayudar a identificar mercados locales o internacionales. Ecuador es el primer exportador del planeta de camarón. Pero además también exportamos chame, exportamos tilapia, exportamos trucha. Entonces, la subsecretaría me puede decir que si usted quiere montar una planta para cultivar bocachico, hay una comunidad ecuatoriana en Miami que pudiera estar interesada en comprar bocachico. Entonces, a lo mejor te ponen en contacto con compradores en Miami que pueden comprar del bocachico que va a empezar a producir. Bocachico apenas empieza a producirse en Ecuador. Entonces, una ayuda con los mercados es sumamente importante. Dependiendo del mercado, pues vas a poder producir más o menos o de mejor calidad. Otra, Joan Alexander, dime, ¿qué otra cosa necesitas tú si quieres montar una unidad acuícola? Dinero, mercados, ¿qué otra cosa es fundamental para montarlo? Sin eso no vas al baile. O el territorio, o sea, donde se va a poner Sí, eso tiene que ver con lo que dice abajo, ordenamiento del territorio. Es decir, la unidad de acuicultura del Ministerio de Producción te ayuda a buscar el terreno más apropiado para la planta que quieres poner. Si es trucha, te va a decir, miren, fuera de la sierra, ni se le ocurra, porque la trucha requiere temperaturas menores a 17 grados. Pues tiene obligatoriamente que restringirse a la sierra y en áreas cercanas a riachuelos que tengan agua de deshielo, de tal manera que el agua sea lo más fría posible, porque el agua se va calentando a medida que va descendiendo por la montaña. Entonces, a lo mejor en Pichincha, en Cuenca, tenemos en Tarqui, en Tarqui no, chicos, en Carchi, podemos tener buenos terrenos para la acuicultura de truchas. Bien, otra, Joan, dime. No hemos dicho la principal. Información. Tecnología. Si no sabemos cultivar, no vamos al baile. Entonces, la Subsecretaría de Agricultura puede proveer cursos de adiestramiento a los apicultores en el área que ellos quieren invertir. De hecho, los primeros cultivos de ostras que se montaron en Ecuador, ostras del Pacífico, Crassostrea gigas, tenían asociado el suministro de los materiales, las cuerdas, las linternas chinas, los muertos, los flotadores, o sea, todo lo que eran materiales de construcción. Luego, dinero para comprar la semilla. Y, más importante de todo, un biólogo asociado a la comunidad de pescadores, que iba a acompañar a la comunidad durante todo el ciclo de cultivo. Entonces, el biólogo visitaba semanal o varias veces a la semana la comunidad para asegurarse de que los pescadores estaban entrenados y iba suministrando más entrenamiento en la medida que iba haciendo falta. Entonces, es posible que si ustedes trabajan en esta actividad, pues los manden a entrenarse. A lo mejor los mandan a Chile, los mandan a Corea o los mandan a Noruega a entrenarse en distintos tipos de cultivo que luego al volver a Ecuador pues van a permitirles entrenar a personas interesadas en el cultivo, en diversos cultivos, ¿no? Realmente Chile y Noruega son de los países que tienen mayor desarrollo acuícola
del mundo. Brasil no se queda atrás. Entonces, se dan cuenta cuáles son las funciones fundamentales que cumple la Subsecretaría de Acuicultura para asegurar que la acuicultura se desarrolle en el país. Vemos que no todas las hacen ellos, pero sí la promueven ellos. Ellos no proveen dinero directamente, sino que hacen que la banca, que es la que tiene el dinero, lo facilite. Ellos no son mercado, ellos no compran productos, pero sí te facilitan dónde poder venderlo. Mercados, además, no solamente mercados, sino maneras de procesar los productos acuícolas. Ayer estaba conversando con uno de mis tesistas y él me dice, él cultiva ostras en Liwiki, esa es la tesis de él. Mario Rivera se llama, a lo mejor ustedes lo conocen porque es compañero de ustedes de algunas materias, y Mario cultiva ostras en Liwiki. Y me está diciendo que eventualmente le interesaría seguir trabajando en esto ya una vez graduado y producir ostras comercialmente. Entonces, abastecer el mercado local, pero también posiblemente exportar. Hay países que quieren, se puede exportar directamente, como Perú y Colombia, porque somos comunidad andina, y uno puede pues, pasar las ostras directamente a Tumbes o a... ¿Qué está más abajo de Tumbes? Se me olvida el nombre de la ciudad, una ciudad muy grande. La bahía de Secura está al lado de ella. Piura, a Piura. O podemos mandar a Tumbaco, o a Ipiales, o a Pasto. Es decir, tenemos posibilidad de enviar ostras a dentro de los países de la comunidad andina, y también exportar ostras, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Subsecretaría nos orienta cuáles son las maneras posibles que podemos procesar los productos para, además de cultivarlos, también prepararlos de una manera que se facilite su comercialización. Entonces, bueno, ya tenemos algunas: banca, mercados, territorio, tecnología, cursos de adiestramiento. Ok, entonces, bueno, yo creo que, bueno, me falta la última que se las digo, supervisión. Profe, Ajá, dime. una duda. ¿El INOCAR no participa en esta actividad? El INOCAR no. El INOCAR suministra datos que usan los acuicultores. Por ejemplo, el INOCAR nos dice la tabla de mareas, nos asegura una tabla de mareas adecuada y al día para saber cuándo son los aguajes. Durante los aguajes es cuando las empresas que cultivan cerca de la costa pueden llenar las lagunas. Entonces yo tengo que saber cuándo son los aguajes. Es indispensable para yo poder operar. Eso me lo da el INOCAR. También el INOCAR me suministra datos de la productividad en el agua. Yo puedo, ellos me dan datos de la NASA que me indican cuál es la temperatura del agua según la época del año. Entonces yo puedo saber en qué momentos yo puedo tener mayor probabilidad de desoves. Si yo estoy cultivando moluscos y se me produce un desove, los animales se ponen flacos repentinamente y ya no los puedo vender. Entonces eso para un cultivador de moluscos es un desastre. Entonces el INOCAR me provee información útil para el cultivador, pero directamente no se involucra en la acuicultura. Entonces la parte de supervisión significa vigilancia. Por ejemplo, hay una serie de normas que tienen que cumplir las lagunas de cultivo, que hay que vaciarlas, tienen que tener unas condiciones mínimas para vaciar esas aguas al ambiente, y la Subsecretaría de Acuicultura puede imponer restricciones, obligando a las empresas a vaciar las lagunas a un canal de abastecimiento en el cual va a haber un tratamiento previo de esas aguas, ya sea que se permite la sedimentación para que las partículas que van cargadas en el agua de desagüe de las lagunas no sea tan
tan grande el sedimento que conlleva. Eventualmente también pudiera haber restricciones para la cantidad de minerales que llevan esas aguas y a lo mejor la empresa que tiene unos niveles muy altos la obliga a usar algas, macroalgas, para reducir esos niveles de nutrientes, o bivalvos. Se pueden poner mejillones, se pueden poner ostras, vieiras en bandejas para tumbar la cantidad de sedimento o tumbar la cantidad de partículas en el agua de desagüe de las empresas, de tal manera que cuando se descargan al ambiente natural no causen tanto impacto. Entonces, esta supervisión y vigilancia es fundamental para que los cultivadores cumplan con una normativa que usualmente es Ministerio del Ambiente y Ministerio de Producción. Bien, si uno quiere visitar una empresa, pues tiene que llamarlo previamente, consultar cita, pedir cita, pero la unidad de vigilancia no. Ellos se presentan en cualquier momento y tienen que ser atendidos obligatoriamente por el responsable que esté en la unidad acuícola en ese momento. Asimismo, por ejemplo, cultivar especies exóticas. Las especies exóticas que son importadas tienen que tener una reglamentación, primero para traerlas, ¿no? Cuando se trajo el Capa ficus, se cultivó durante 2 años en La Libertad y se verificó que no había Capa ficus asilvestrado. O sea, asilvestrado significa que se fija en condiciones naturales y se perpetúa en el ambiente, sin que lo estén sembrando. En este caso no ocurrió. El Capa ficus que se desprendía se iba al fondo y se moría. Solamente permanecía vivo el que estaba en las unidades de cultivo, que eran trozos de bambú unidas por cuerdas. Y entre bambú y bambú se colocaban las algas a crecer. Entonces, luego que se verificó que no había peligro para el ambiente de la fauna y flora ecuatoriana, se permitió que el Capa ficus se cultive en otras zonas del Ecuador. Pero hasta ahora eso no ha tenido impacto, no ha habido mayor interés en cultivar macroalgas en el Ecuador, y es una lástima, ¿no? Hay países que tienen una altísima producción de macroalgas. Aquí el Capa ficus crece, que es una maravilla. En cuestión de un mes ya hay que cosechar, porque si no empieza a desprenderse. Pero, sin embargo, no ha habido interés por ninguna empresa de montar un cultivo de ostras. Ojalá alguno de ustedes se anime a hacer el proyecto de fin de curso con estas algas, ¿no? Dice, me dice la profesora Tania: hola doctor, el biólogo Jaime, se los leo porque es con respecto a lo que estamos discutiendo al comienzo de la clase. Vamos a ver, ¿no? Dice, el biólogo Jaime estaba haciendo contactos por la firma con un laboratorio, pero eso fue ya hace algún tiempo. Creo que no se ha firmado aún nada. Lo que yo temía, que no hay ningún convenio entre la facultad y alguna empresa acuícola. Así que bueno, vamos a seguir intentando llegar a tener un convenio con alguna empresa acuícola, para que ustedes puedan hacer sus pasantías. Bien, entonces esto se refiere a la supervisión. Estamos hablando de importar especies. Cuando se importan especies hay que seguir un protocolo. Si son animales que se van a cultivar en tierra, se pueden crear una unidad especial de cuarentena donde tenemos los tanques, tenemos el ingreso, se colocan los animalitos o las plantas que se van a importar, se colocan en la unidad de cuarentena. El agua que entra tiene que ser, asegurarse que es agua de calidad, y el agua que sale tiene que ser tratada para asegurar que no vaya a salir de la unidad algún elemento nocivo, alguna bacteria, algún parásito. El agua tiene que ser tratada con cloro o algún veneno para asegurar que todo lo que salga de la unidad de cuarentena esté muerto. El ingreso también es restringido y la cuarentena pues va a durar un tiempo. Hay una supervisión por parte de veterinarios o biólogos especializados en
en los organismos que se trajeron para asegurar que no se importaron enfermedades junto con los animalitos o las plantas. Esta parte se entiende, las restricciones que tenemos para la introducción de especies exóticas. Eric, estás muy callado. Bueno, vamos con la siguiente. Yo creo que esto es bastante largo y cubre las actividades principales que esperaríamos que cubriera o que ha cubierto la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Producción y Comercio. La Subsecretaría de Pesca ustedes dirían, bueno, ¿qué tiene que ver la Subsecretaría de Pesca con acuicultura? Y se sorprenderían que el proyecto que tiene la facultad junto con la Subsecretaría de Pesca y la Prefectura de Manabí fue promovido por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Es un cultivo de ostras en la comunidad de Liwiki. ¿Conocen Liwiki? Beleira, ¿has ido a Liwiki alguna vez? Jan Macías, ¿has ido a Liwiki? Yo he escuchado biólogo, pero no he ido. Bueno, está un poco más abajo de Santa Marianita, entre San Mateo y San Lorenzo. Es una playa muy linda, muy bien acomodada. Es una zona turística donde la gente pues va a los fines de semana a bañarse y también hay buenos restaurantes producto de los mismos pescadores que viven allí, ¿no? Entonces, la Asociación de Pescadores, que es una asociación bastante bien organizada, se acogió a una propuesta de la Subsecretaría de Pesca para montar un cultivo de ostras. Entonces, se pidió al Ministerio del Ambiente que se diera un espacio de terreno de 10 hectáreas contiguas al Parque Nacional Machalilla. No está en el parque, está pegado al parque. Y allí pues le dieron el permiso. Yo fui con el profesor Quijije y Mario Rivera, fuimos a tomar muestras, porque una de las cosas que nos preocupaba era que en el área de Puerto Cayo había un cultivo de ostras, pero muy cercano a la playa. Y esas ostras no fueron bien atendidas, no fueron limpiadas con suficiente frecuencia y se llenaban de balanos, de cirripedio. Entonces, los pescadores para poderlas comercializar tenían que sacar las ostras y ostra por ostra en la playa con un ejército de personas. Con un cuchillo iban limpiando ostra por ostra y al final se obstinaron y decidieron quitar el cultivo. Pero las otras tres emprendimientos que hubo en el año 2015 sí se mantienen al sol de hoy. Entonces, hay que dedicarse a esto, ¿no? Si uno va a tener una unidad de acuicultura y uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer para poder vender el producto sin problema. Y uno de ellos es, semanalmente, voy a las linternas, saco las ostras de la linterna, las cambio de linterna o limpio la linterna, las cepillo y las ostras también las cepillo. De tal manera que los cirripedios que hayan podido pegarse a la ostra, los elimino con un cepillo y no con un cuchillo. Entonces, esta es un trabajón, pero es una fuente de ingresos. Y les digo, ya desde el 2015 hasta ahora tenemos ya 6 años de trabajo con estos pescadores del Palmar. Están en 3 en la península, había 3 en la península, Guayas, Península y Manabí. Y la de Manabí, pues ya les dije que se había eliminado. Pero los pescadores de Liwiki están animados y estamos esperando que la prefectura, que es la que va a poner el dinero, nos dé los aportes para comprar los materiales y montar el cultivo de ostras en Liwiki. Mario, por supuesto, por su cuenta, ya montó unas cuerdas, él se autofinancia para hacer los cultivos preliminares previo a que se monte el sistema completo, ¿no? Entonces, esa es la tesis de Mario, asegurar los datos para indicar que el cultivo es viable y resolver problemas iniciales.
todo emprendimiento tiene problemas iniciales y Mario decidió que iba a colaborar con la comunidad y iba a montar los primeros ensayos de cultivo de ostras. Bien, entonces esto es promovido por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, pero por lo general esta subsecretaría no se involucra en actividades de cultivo. Sin embargo, los inspectores de pesca que pertenecen a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros están por todo el país. Entonces, el elemento de contacto entre un productor cualquiera, un pescador, un productor acuícola o un procesador de alimentos y el ministerio es el inspector de pesca. Nos guste o no, es el hecho de que yo estoy en Pastaza y voy a tener inspectores de pesca en Pastaza porque están vigilando las actividades pesqueras. Y él es ministerio, él tiene la bandera del ministerio y a través de él seguramente vamos a poder conseguir la información que requerimos para las otras dos subsecretarías, la de Agricultura y la de Sanidad y Calidad de Alimentos. Entonces, bueno, podemos decir que los productores pueden ser pescadores, acuicultores o procesadores. Productores del Ecuador. Sirve enlace entre los productores con el ministerio, con el ICMIN de Acuicultura y Pesca. Ok, y en este caso concreto del iWiki, pues sirve de promotor de actividades acuícolas en conjunto con la Subsecretaría de Acuicultura. Es la realidad. Ellos, ambas subsecretarías se pusieron de acuerdo para que la SRP fuera el representante del ministerio en la promoción de este cultivo de ostras en Liwiki. Y no tienen que estar viniendo de Guayaquil para atender las actividades del Liwiki. Bien, aparte de esto, no veo el papel de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros en este negocio de la acuicultura. Bien, seguimos. Entonces tenemos ya estas dos. Vamos a irlas tachando. IPIAP. ¿Qué es el IPIAP? Instituto Público de Investigación de Agricultura y Pesca. Ajá. IPIAP. Vamos a ponerlo desglosado. Instituto Público de Investigación en Acuicultura. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Cómo se llamaba antes el IPIAP? Instituto Nacional de Pesca. ¿No se acuerdan? Ok. Su sede está en Guayaquil. Allí he estado por décadas. ¿Cuál es la responsabilidad del IPIAP? Según la ley de pesca que tenemos actualmente. Bueno, según la ley de la vieja también.
Entonces, su nombre les está diciendo algo, ¿no? Entonces, la primera actividad, evidentemente, es responsabilidad de ellos. ¿Cuál es? ¿Realizar qué? Investigación. ¿Correcto? ¿Investigaciones en qué? Realizar las investigaciones en acuicultura y pesca que requiere el Ecuador para el desarrollo del sector. Esto lo pueden hacer directamente porque tienen laboratorios en sus laboratorios o indirectamente a través de quién. ¿Quién más hace investigación en el Ecuador? Investigación acuícola y pesquera. A ver, no se me queden atrás porque mírense en un espejo. Agarren un La espejo y miren. universidad. Ajá, de las universidades o universidades públicas o privadas o de entes de investigación privados que son las ONG. ONGs no gubernamentales. Por ejemplo, en el área pesquera, quizá ustedes están más familiarizados, la CIAT, la World Wildlife Fund. ¿Conocen estas siglas? La CIAT lo conoce, ¿verdad? La Comisión Interamericana del Atún Tropical. Dime, Joel. Sí, sí, profesor. Ok. ¿Y World Wildlife Fund? Es como una fundación ambientalista, creo. Algo así. Ajá. Pero que también ellos reciben dinero y promueven proyectos. Los proyectos pueden ser en el área acuícola o en el área pesquera, o en el área natural, también la preservación de bosques, preservación de fauna territorial, fauna terrestre. O sea, no solamente es fauna marina, sino cualquier cosa que sea de la naturaleza es auspiciado por la WWF. Y hay otras organizaciones privadas que también se dedican a hacer investigaciones. Hay grupos que promueven las investigaciones sobre tortugas marinas, otras sobre rayas, sobre ballenas. Entonces, vemos que el IPAP puede asociarse con estos entes, firmar convenios o proponer temas. Por ejemplo, la CNCIT, en lo que proponer temas financiamiento a la CNCIT. Esto, se me olvidó ponerlo, es válido para todos los entes gubernamentales, tanto para esto como para esto. Profe, la FAO también tiene que ver, tiene que, alguna participación. La FAO, sí. Lo que pasa es que yo eso no lo, Francisco no lo metió en el sílabo y realmente lo necesitamos, ¿no? Vamos a aprovechar a ponerlo una vez. La FAO, ¿quién más? Hay otro ente internacional. La UNESCO está más metida en oceanografía que en acuicultura, pero
y los GATs y las prefecturas. Prefecturas. Por ejemplo, la prefectura de la península de Santa Elena promovió el surgimiento de una empresa que produce semillas de ostras, porque el SENAIM no se daba abasto para abastecer al país de la demanda de semillas de ostras. Entonces la prefectura puso el dinero y se creó una empresa que abastece de ostras en complemento al SENAIM. El GAT, el GAT Manta y el GAT Jaramijón pueden estar interesados en estos cultivos que se desarrollan en su cercanía, aunque la responsabilidad del GAT llega hasta el límite de la costa, del límite de la baja marea hacia afuera, es exclusiva responsabilidad del Estado Federal Ecuatoriano. Los GAT y las prefecturas no tienen nada que ver con el mar territorial, pero como son actividades económicas que se desarrollan en las costas cercanas a las ciudades, el GAT puede proveer de recursos, pues el GAT sí tiene recursos para fomentar actividades acuícolas. ¿Se entendió esto? Bien, bueno, vamos a seguir avanzando porque si no nos vamos a quedar. Faltan 20 minutos. Entonces, el Instituto Público de Investigación en Acuicultura y Pesca, pues, es el ente oficial Ok, entonces el ente no tiene dinero para financiar los proyectos de las universidades, pero sí puede sugerir, ya, déjenme cerrar la puerta porque hay mucho ruido con los niños. Yo vivo frente al Estadio de la Pradera y hay un montón de niños jugando fútbol. Segundo. Bien, nos quedan 15 minutos, 16 minutos. Bien, entonces yo les decía que ellos no tienen dinero para financiar las universidades o los entes no gubernamentales, pero pueden proponer a la CENESID programas de financiamiento para determinados tipos de recursos. Ellos tienen unos laboratorios bastante bien montados, tienen unas ediciones, una revista que funcionó durante mucho tiempo, todavía funciona, y tienen una biblioteca pues muy buena, ¿no? Yo creo que hay un equipo de investigación bien montado. Ellos tuvieron muchos Prometeos, hicieron pues muchos trabajos. También tenían un barco, pero el barco no está operativo.
hay que hacer una inversión grande en ese barco, mientras que el oceanográfico, el INOCAR, sí tiene varios barcos, algunas hasta operan en la Antártida. Sin embargo, el barco del IPIAP pues dejó de funcionar hace años y no lo han reparado. Ojalá que algún día lo volvieran a reactivar para poder hacer las investigaciones que hacen falta, ¿no? A veces no se requiere un barco oceanográfico, sino fibras, pero el barco, creo que se llamaba el Orión, pues es muy útil el hecho de poder trabajar en recursos valiosos. Un problema, por ejemplo, que lo tenemos con el recurso langosta o el recurso meros o pargos. Cada mero puede costar $50. Entonces, trabajar con meros y pargos en cualquier país va a ser difícil, porque son recursos muy valiosos y los pescadores cuando lo pescan, pescan muy pocos meros o pargos y no les gusta que se lo toquen. Entonces, lo que hacíamos en el ministerio en Venezuela, donde yo trabajaba, era que teníamos un barco de investigaciones pesqueras, salíamos a las zonas donde estaban los meros y los pargos, los pescábamos, los procesábamos, o sea, medíamos, verificamos el sexo, las gónadas, todo lo que fuera necesario, y luego lo vendíamos. Cuando el barco llegaba a tierra, se vendían los meros y los pargos y la fauna que hubiera caído en las nazas, y de esa manera pues se ayudaba al financiamiento de la investigación. Pero teniendo el mero a bordo, lo podíamos procesar sin estar teniendo restricciones por parte de los pescadores. Pero si uno va a Playita Mía y le pide al pescador que está vendiendo, ¿cómo se llama? Camotillo. ¿Ah? No, camotillo no, camotillo es barato. Pero los meros, el colorado, el otro mero, la cabrilla pequeña, los pargos, un pargo colorado, un pargo de 4 o 5 kilos. El pescador, el vendedor de pescado no le va a gustar que se lo estemos tocando. Entonces, lo que hacía un par de tesistas, Jackson Zamora y Ardel Mora, que ya son biólogos, lo que ellos hacían en Jaramijó era que compraban al pescador el pargo o el mero. Ellos estaban trabajando en, es que no me acuerdo el nombre del mero, era un Epinephelus, labriformis creo que era. Entonces, compraban el Epinephelus, lo medían, le sacaban las gónadas, medían lo que quisieran y luego lo volvían a vender. Y de esa manera no representaba una inversión económica trabajar con los meros. Pero la cantidad de meros que llegaban a Jaramijó no era muy grande y tenía entonces problemas del número de datos para hacer la tesis. Así que los dos decidieron abandonar el mero y pasarse con la curvina de roca, que sí llegaba en abundancia, y con eso pues ambos hicieron sus tesis y se graduaron. Entonces, estos recursos valiosos, muy caros y poco abundantes, se suelen trabajar con los barcos oceanográficos de las instituciones públicas. Y como ya les expliqué antes, como hacíamos con el Ministerio de Acuicultura, del Ministerio de Agricultura y Cría de Venezuela, donde yo trabajé. Bueno, entonces, el IPIAP, esta es la función fundamental. En su edificio, pues también funciona la Secretaría de Inocuidad y calidad de alimentos. ¿Qué me queda? En cuanto a entes gubernamentales, bueno, vamos entonces con las universidades. Senaim Espol. El Centro Nacional de Investigaciones en Acuicultura, Centro Nacional de Investigaciones Marinas. Ellos trabajan fundamentalmente en acuicultura, no trabajan en pesca. Pero parte de su labor es repoblar aquellas comunidades de recursos pesqueros que fueron sobreexplotadas y actualmente pues no alcanzan la densidad de organismos como para poder abrir la pesquería nuevamente. Entonces ellos cultivan y liberan juveniles en esas comunidades, ya sea pepinos de mar, sean erizos, sean vieiras, espóndilos, por ejemplo, un programa emblemático que tenían ellos en el Senaim para cultivar espóndilos y liberarlos al ambiente de tal manera que en un futuro pudiera abrirse la pesquería de espóndilos nuevamente.
Hasta ahora pues eso no ha sido posible, pero se han ido sembrando Spondylus y otros organismos. Entonces, ellos están localizados en San Pedro de Manglar Alto, al lado de Valdivia, una comunidad de la península de Santa Elena que queda 1 hora antes de llegar a Santa Elena. Vamos a ir, como les decía, vamos a tratar de ir el viernes que viene, a ver si es posible. Yo les aviso, voy a pedir permiso, voy a hablar con Adrián Márquez, que es uno de mis estudiantes, y trabaja allí, a ver cómo canalizo el permiso para ir a visitar el SENAIM. El viernes pues tendríamos que ir en la mañana y volveríamos en la tarde y no tendrían clases en las otras asignaturas. Pero vamos a aprovechar que estamos apenas comenzando el semestre y que hay poca posibilidad de exámenes para no perturbar mucho las otras materias. Bien, ¿algún comentario? Entonces el SENAIM tiene un grupo de investigadores. Oye, tengo problemas con los... Cierren los micrófonos, por favor. A ver, Yuriel, por favor, cierra el micrófono. Ay, hola. Ok. Bien, entonces en el SENAIM tenemos, hay un grupo, a ver, déjame, ¿cómo hago? Inicio, ok. Hacen, realizan sobre los principales rubros acuícolas del país, en particular sobre los cuellos de botella que limitan el desarrollo nacional. ¿Qué se entiende por cuello de botella? ¿Me pueden dar alguna idea? A ver, Brian, cuando tú tienes un proceso que cumplir y te encuentras con un cuello de botella, ¿eso qué significa? ¿Cómo son los cuellos de botella? ¿Son anchos o estrechos? Joel, ¿te animas a decir? Ancho y se hace estrecho. Se hace estrecho. Entonces, por ejemplo, cuando surgió el virus de la mancha blanca, el Ecuador tenía una acuicultura de camarón blanco en pleno desarrollo y sin embargo surge el virus de la mancha blanca, tumba los cultivos porque tú sembrabas por larvas y a los pocos días estaban muertas. Volvías a sembrar y se volvían a morir. Entonces, había un problema muy grave que resolver y el SENAIM fue crítico en resolver este proceso. Igualmente, cuando se quería cultivar Spondylus, los Spondylus, uno los mantenía en el laboratorio, estaban gorditos, las hembras, los machos, desovaban, pero el cigoto se moría. No había manera de producir juveniles porque no llegaban a desarrollarse. Entonces, este es un cuello de botella que se resolvió verificando que los tubos del agua de mar que surgen por todo el SENAIM tenían problemas de mantenimiento y había un exceso de bacterias en los tubos. Entonces hubo que limpiar las tuberías para reducir la carga bacteriana y poder entonces desarrollar los cigotos y que llegaran a término. Y fue como se logró entonces resolver el cuello de botella del cultivo de Spondylus y ahora pues
tienen los 4 especies de Spondylus desarrolladas, ya ellos tienen el cultivo identificado y desarrollado. Están trabajando ahorita con la concha prieta, con la Nadara tuberculosa. Ya lograron la larvicultura y lograron desarrollar el alimento que requieren las larvas para llegar a término. Uno de los problemas que tenían era qué alga usar. La nadara es un animal herbívoro, pero tenemos una diversidad de algas que no sabemos cuál es la que puede llevar a término al animalito, y decidieron probar con unas 8 especies de algas. Algunas funcionaron, otras no, pero las que funcionaron permitió producir los juveniles. Entonces ya tenemos un avance en ese cuello de botella que significó cómo producir larvas de nadara tuberculosa sin saber con qué las íbamos a alimentar. El alimento usualmente es una fase crítica de todo cultivo. Entonces, ellos tienen departamentos encargados de los distintos cultivos. Entonces tienen camarón, tienen peces, tienen microalgas, tienen microbiología, camarón, peces, microbiología. Tenían equinodermos, no sé si los mantienen. Yo sé que cuando yo fui, tenían un laboratorio de equinodermos bastante bien montado, cultivaban erizos y cultivaban pepinos de mar, pero el profesor responsable del laboratorio, Jorge Sonnenholzner, se fue a la UTM y no sé si el laboratorio sigue con alguien, porque ha podido sustituirlo por otra persona. No tenía por qué cerrar el laboratorio. Pero creo que son todos. Entonces, en el departamento de camarón, por ejemplo, tienen la unidad de producción de larvas, tienen los reproductores, la producción de náuplios, larvas, y además tienen las lagunas de cultivo al lado. El CNAEM tiene un edificio muy grande con estos laboratorios que estoy mencionando, y aparte tiene las lagunas de cultivo de camarón, y luego para la parte de moluscos, me faltó moluscos. En la parte de moluscos tienen los cultivos en Palangre, en una playa, en una comunidad creo que se llama Allanque, está al lado de San Pedro, y allí tienen las cuerdas con las linternas chinas guindando y cultivan los moluscos en el mar. Desde ahí sacan los reproductores para luego llevarlos a los tanques y obtenerles cría. Entonces, estos son los sitios que vamos a visitar si tenemos oportunidad de ir el próximo viernes. Entonces, ellos pues producen, ellos también tienen, dictan cursos de pre y posgrado, atienden pasantes, y se realizan tesis. Entonces, el área de formación de recursos tiene un papel también muy importante. Muchos pasantes son de la SPOL directamente, pero también van pasantes del Tecnológico de Manta. Nosotros mandamos una serie de estudiantes que hicieron su pasantía y luego hicieron su tesis allí mismo. Entonces, el curso de posgrado, curiosamente, no ha tenido buen éxito. Ellos tuvieron un posgrado financiado por Bélgica y después tuvieron otro posgrado, maestría, financiado por la CNESID, pero luego no han tenido mucha continuidad. Más bien la UTM es la que está teniendo el posgrado en acuicultura, que se mantiene. Ya la UTM tiene ya a la segunda corte, ya tiene varios graduados. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son las 4 y la voz se me está cansando. ¿Algún comentario en estos segundos que nos quedan? Profe, ¿cuándo nos avisaría sobre la salida de campo? Mira, yo voy a escribir ahorita
le voy a pedir a Adrián Márquez que me indique qué hace falta para concretar la visita, y tan pronto tenga yo se los aviso. Es posible que el lunes yo tenga ya respuesta, porque sé que algunos de ustedes tienen que viajar. Ayer nos decía una compañera de ustedes que está viviendo en Esmeraldas, que ella tendría que viajar a Manta el día anterior para poder acompañar, ¿no? Yo entiendo eso, por eso a más tardar el lunes yo debo tener respuesta de si podemos ir el viernes al Senaí. Bien, ya son las 4. Cualquier cosa me escriben. Si no, vamos a estar en contacto. El jueves nos vemos entonces. Pase bien, Gracias, biólogo. biólogo. Ese Hasta luego. biólogo.